Bueno, buenas tardes, hermanos. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, otra vez aquí reunidos para continuar con el estudio de la palabra. Y lo estamos haciendo en la carta a los Filipenses. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 1, desde los versos 21 al 26. Y le voy a pedir a mi hermana Gisela que por favor inicie con la oración para que el Señor nos guíe. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos reunimos para escuchar tu palabra. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos guíe el día de hoy para que mi hermana pueda darlo de una manera práctica y que nosotros seamos edificados y que nuestra fe crezca y abre nuestras mentes, nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, como les decía, seguimos con la carta a los Filipenses y lo hacemos desde el versículo 21 del capítulo 1, el versículo 21 al verso 26. Y allí dice la palabra de Dios: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. La semana pasada vimos, mediante el estudio de la palabra, que el anhelo del corazón de Pablo era el de ser liberado y que la oración de los hermanos también era en favor de la liberación de Pablo. Pero también vimos que aún cuando los deseos o los anhelos de nuestro corazón son nobles, siempre estamos sujetos a la voluntad de nuestro Dios. Que muchas veces le pedimos cosas a Dios que deseamos con todo nuestro corazón, que se pueden dar o no, o que en su lugar recibimos otras, porque Dios sabe perfectamente qué es lo que necesitamos o qué es lo que nos conviene, aunque algunas veces no lo entendamos. Por esto es que Pablo les decía a los hermanos que él tenía confianza de que Cristo sería magnificado en su cuerpo, ya sea que siguiera viviendo o que en esa ocasión fuera ejecutado. Por eso en el verso 21 les dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A través del estudio de la palabra, podemos ver que Pablo siempre fue muy apasionado de las cosas que hacía, o por las cosas que él creía eran justas. Por este mismo motivo, él se había hecho perseguidor de los cristianos, a tal punto que si era necesario, según su criterio, participar en las ejecuciones de ellos, lo hacía, como fue en el caso de Esteban. Pero ahora que sus ojos habían sido abiertos a la luz verdadera, él ya no actuaba por cumplir con las tradiciones de los ancianos, ni tampoco lo hacía por religiosidad. Pablo ahora servía a la causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacía por amor a los hermanos. Él vivía por y para Cristo. Ahora Jesús era el centro de su existencia. Ya no vivía de manera religiosa. Tampoco buscaba su propia gloria.
tampoco lo hacía por contienda, como lo hacían aquellos a los que él se refirió en el verso 15 de esta misma carta, donde decía, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Estas personas usaban el nombre de Dios en vano, pero no se sometían a su voluntad. Pablo, en cambio, sí lo hacía. Él había rendido de manera sincera su vida a Cristo. Y aunque no le fue fácil, lo terminó logrando con la ayuda de Dios. Por eso, él expresó en Gálatas 2:20 lo siguiente. Gálatas 2:20. Si alguno lo tiene a la mano, lo puede leer. Gálatas 2:20. Amén. Adelante. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Vivir por y para Dios, desde que nos levantamos y hasta que nos acostamos. Aunque suenen fuertes estas palabras para algunos, esa es la verdad. Y no se trata de encerrarnos en un convento, sino de ser testimonio vivo, de ser cartas leídas, donde las demás personas vean en nosotros reflejado a Jesús. Una vez alguien me dijo, María no es todo Dios, a lo cual le respondí, sí, es todo Dios, todo el día, desde que éste comienza y hasta que se termina. Porque quizás no lo hemos tenido en cuenta o realmente no hemos sido conscientes de esto, pero elegimos a Dios en cada una de nuestras acciones. Elegimos a Dios, por ejemplo, cuando decidimos hacer bien nuestro trabajo. También elegimos a Dios, por ejemplo, cuando devolvemos bien por mal. También, otro ejemplo, elegimos a Dios cuando vamos a comprar y nos dan cosas de más o plata de más y decidimos devolverlo. También elegimos a Dios cuando no participamos en conversaciones donde se habla mal de otras personas o no participamos en conversaciones deshonestas o obscenas. Elegimos también a Dios cuando decidimos respetar a nuestra pareja, aun cuando ésta no esté presente. Elegimos a Dios en cada una de nuestras acciones a lo largo del día, porque a esto somos llamados, a reflejar a Cristo a través de nuestras vidas, a ser luz y sal de la tierra. Pablo mismo así lo reflejó en cada uno de sus escritos. Él también nos enseñó a fortalecernos en el poder de su fuerza. Nos enseñó que debíamos ser humildes como Cristo. También nos enseñó que deberíamos regocijarnos siempre en el Señor, entre otras múltiples enseñanzas. Dios quiera que como Pablo, nosotros podamos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿cuándo la muerte es ganancia? Cuando vivimos la vida en Cristo. Porque esto es así. Yo les invito a que leamos Romanos 8:1. Uno, por favor, que busque Romanos 8:1 y otro Juan 5:24. Romanos 8:1 y Juan 5:24. Tengo a Juan 5:24. Adelante. Dice así, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna,
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Y Romanos 8:1, adelante, Mari. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ninguna condenación hay. A través de estos versos podemos ver que ninguna condenación hay para que los que no viven conforme a la carne, sino al Espíritu. Es decir, para aquellos que viven en Cristo. Entonces, ahí es cuando morimos en Cristo, la muerte resulta en un bien. Así se nos dice en Apocalipsis 21, versículo 4. Apocalipsis 21, versículo 4. Una promesa de Dios. Amén. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Maravillosa palabra de Dios. Amén. También, como dijera Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son nada comparada con la gloria venidera. Romanos 8, 18. Pablo continúa diciendo en el verso 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Notemos que aquí Pablo dice, mas si vivir en la carne, es decir, vivir en este cuerpo, porque él había creído lo que Jesús había dicho en Juan 11, 25 y 26. Libro de Juan 11, 25 y 26. Adelante, hermana Gisela, ¿lo encontraste? Adelante. Sí, dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. El cristiano, aunque muera terrenalmente, seguirá vivo. El cristiano, a diferencia del incrédulo, no le teme a la muerte, porque él ha depositado su fe en Jesús, el dador de la vida. Les invito a leer 1 de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12. 1 de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12. Amén. Dice así, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amén. En Jesús tenemos la vida, vida eterna, ¿sí? Vida abundante, como también se dice en otro versículo. Entonces, Pablo dice, si estar en el cuerpo resulta beneficioso a la obra de Dios, no sé qué escoger. Y verdaderamente Pablo fue beneficioso para la obra de Dios. Fue y sigue siéndolo al día de hoy. Fue de bendición para los creyentes de aquel siglo, como para las siguientes generaciones y hasta el día de hoy. ¿Saben por qué? Por decisión de Jesús mismo, como lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el verso 15. Allí encontramos la designación de Jesús sobre la vida de Pablo. Hechos, capítulo 9, versos 11 al 15. Adelante, hermana María. Dice así, y el Señor le dijo,
levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y lo pone y le pone las manos encima para que recobre la vista. 13. Hasta el 15, hermana. Perdón. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve ¿por qué instrumento escogido me es este para llevar mi nombre? En presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué maravilla haber dejado huella tan profundas en el servicio a Dios y a los hermanos. Ahora, para nosotros también, el vivir es Cristo. ¿Estamos nosotros siendo instrumento en las manos de Dios? ¿Estamos siendo útiles a la obra de Dios? ¿O solo estorbo y mal testimonio? O quizás haciendo las cosas por las motivaciones equivocadas. Debemos reflexionar en estas cosas, hermanos, porque estas han sido escritas para nuestra enseñanza. Pablo continúa diciendo, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho. Puesto en estrecho, es decir, en una difícil decisión. ¿Qué hago? ¿Sigo viviendo para edificación de los hermanos o me voy con el Señor? Pablo lidiaba con estos ambos deseos, los cuales eran, aunque diferentes, nobles los dos. Pero como vimos anteriormente, la decisión final era de Dios. Y en este caso, su encarcelación terminó en liberación. Y Pablo no desperdició ni un solo momento para servir a Dios y a los hermanos. Lo hizo tanto estando en prisión como en libertad. Pero quedar en la carne, dice el verso 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo en ningún momento tuvo deseos egoístas. Siempre pensaba en los demás. Por causa de ustedes, les dice, por causa de vosotros. Él no estaba aferrado a lo terrenal, ni a sus deseos, ni a ninguna otra cosa semejante. Él había entendido que el verdadero tesoro está en la vida en Cristo, en lo porvenir. Creo que cuando nosotros también entendemos esto, somos mucho más libres y felices, cuando no estamos aferrados a lo terrenal. El verso 25 dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré, para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo tenía la plena certeza que les iba a ser de provecho a los hermanos, porque así se lo había propuesto, servir a la obra, sabiendo que todo lo que se hace para Dios no es en vano y que de Él recibiremos la recompensa, no de los hombres, porque muchas veces somos decepcionados
Yo creo que no hay nadie que no haya sido decepcionado o defraudado a lo largo del servicio, a lo largo de la vida y más en el servicio del Señor, porque sabemos que no todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones. Así que no creo que ninguno haya sufrido en algún momento una decepción o se haya sentido defraudado. Pero esto no debe ni apagarnos ni frenarnos. Pablo enseñó que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto lo dijo en 1 Corintios, capítulo 15, verso 58. 1 Corintios 15, verso 58. Amén. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en el Señor, en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Pablo nos invita a crecer en el Señor siempre, Amén. a crecer en la obra, a crecer en nuestra vida espiritual siempre, porque de Él vamos a recibir la recompensa, de Él no nos va a defraudar. Démosle gracias a Dios por las personas que nos han antecedido, por las personas que nos han enseñado acerca del Señor con verdad, las personas que nos han aconsejado, que se han preocupado por nosotros. Así como lo hizo Pablo, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, decía. Pablo sabía que reencontrarse nuevamente con los hermanos, que al reencontrarse nuevamente con los hermanos, ellos tendrían más motivos aún para alabar a Jesucristo, por haber tenido cuidado de Pablo y haber permitido que sea liberado. ¿Se gozan contigo los que te ven hoy por lo que Jesús ha hecho en tu vida? ¿Eres motivo de gloria para el Señor? Ahora quisiera que hagamos un resumen de esta película que hemos estado viendo, que es hermosa, y preguntémonos, ¿he encontrado en Cristo el sentido de la vida? ¿Y Él es ahora el centro de ella, como lo era para Pablo? Preguntémonos, ¿realmente he comprendido que la muerte no es el fin de nuestras vidas, sino solamente de la terrenal, y que en Cristo pasaremos a tener una vida plena? Mientras estemos en este mundo, ¿viviremos como Dios quiere que lo hagamos o lo seguiremos haciendo de manera egoísta, en caso que lo estemos haciendo? Hoy yo los invito a reflexionar sobre todas estas cosas y que oremos para que con la ayuda de Dios tengamos todas estas cosas presentes, las cuales, si lo hacemos, nos ayudarán a resistir firmes en la fe. Amén. Hasta aquí, hermanos, el estudio de esta perícopa que he elegido para compartir con ustedes. Espero que sea de bendición así como lo ha sido para la mía. Realmente, estudiando uno entiende, ¿no? Lo bello que es estar en el Señor y servir y estar con esa fe, ¿no? Bien, mirando el mundo que hoy va para cualquier lado, ¿no? Que se agarra de distintas creencias, de distintas cosas, porque realmente no sabe cómo llenar ese espacio, ¿no? No sabe realmente el sentido que tiene esta vida, ¿no? Y hoy por hoy el mundo enseña a ser egoísta, enseña a las personas a ser egoístas, a centrarse en sí mismo, en mis proyectos, no te cases, no formes familia, porque te vas a tener que ocupar de tu esposo, de tu marido. Y si realmente en el servicio a los demás se encuentra mucha paz, se encuentran muchas cosas, ¿no? Y bueno, hoy el mundo realmente enseña otras cosas. Ojalá y Dios nos ayude a seguir firmes en el Señor y a poder ser de bendición para otras personas, que vean en Cristo realmente, nosotros realmente reflejado a nuestro Señor. Les invito a que oren, no sé quién quiere orar, Gisela, Giovanna, no sé quién quiere cerrar con una oración.
Adelante, hermana Giovanna, ¿nos querés acompañar con una oración para cerrar? Amén, amén, gracias. Padre bueno, en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, nos dirigimos delante de su presencia, primeramente para dar gracias, Señor, por este momento de estudio de tu palabra, Señor, que estamos aprendiendo, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestras vidas, Señor. Gracias por tener también, como decía nuestra hermana, personas que nos han enseñado la verdad, como nuestros pastores, Señor. Damos gracias por nuestros pastores que tú has puesto en nuestro camino, nuestro pastor Nicolás y a todos nuestros pastores, Señor, que usted nos ha puesto en el camino como los instrumentos que usted usa, Señor, como lo usó a Pablo, como lo eligió, Señor. Así también a nuestros pastores y damos gracias porque vamos aprendiendo tu palabra, Señor, vamos aprendiendo la sana doctrina y, nos abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, nos da luz también con respecto a las cosas que no hemos aprendido bien, Señor. Así que gracias por el amor, gracias, Señor, porque el trabajo que se hace para ti no queda tampoco en nada, no se trabaja en vano, sino que también tú eres, Señor, justo y darás, Señor, la retribución que corresponda, Señor. Gracias, Padre, por este momento de estudio. Ayúdanos también a servirte con amor, con un corazón sincero siempre. Que ese sea el deseo, Señor, de nuestros corazones, que no haya otras motivaciones, Señor. Que aprendamos también, Señor, a estar contigo desde que abrimos nuestros ojos hasta que los cerramos y aún en nuestro descanso, Señor, que tú guardes nuestra mente, Señor, para servirte con un corazón limpio y que te agrade a ti especialmente, Señor. Ayúdanos también a seguir anunciando tu palabra a otros con amor, con gracia, creciendo en ti, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias por nuestra hermana Mari, Señor, por nuestra hermana María, que nos da este estudio, síguela bendiciendo, llenando de tu gracia también, Señor, a ella y a cada uno de nosotros, Señor. Y lo más importante de todo esto que vamos aprendiendo, ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que aprendemos. Danos ese valor, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, perdona esas tibiezas, Señor. Perdona lo que no te agrada de nosotros y ayúdanos, Señor, para glorificarte a ti en lo que hagamos, para hacer esos instrumentos en tus manos, Señor. Gracias por este estudio que nos invita siempre a mirarte a ti, a crecer y a tenerte en cuenta, Señor. Bendice, Padre Santo, a nuestros hermanos presentes, pero también a quienes nos van a ver después en diferido, Señor, este estudio. Muchísimas gracias. Llévate la gloria y la honra en todas las cosas, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.